A ver, tú dime, ¿qué harías si descubres que tu esposa fantaseó con otro hombre y estuvo dispuesto a dejarlo todo por él, y solamente por haber cruzado una mirada? Ahora imagina que esa confesión te lleva a una sociedad secreta con máscaras, rituales y gente más poderosa de lo que puedas imaginar. Y no estamos hablando de teorías de internet, estamos hablando de la última película de Stanley Kubrick, porque Eyes Wide Shut o Ojos Bien Cerrados no es solo una película sobre sexo, es una película sobre poder, sobre fantasía, sobre celos y sobre lo frágil que puede ser el matrimonio cuando la imaginación entra en juego. Y lo más inquietante de todo esto es que se estrenó en 1999. Y debido a que muchos de ustedes votaron en la encuesta sobre qué película de Kubrick analizar, aquí tenemos a la ganadora, Eyes Wide Shut, o en español, Ojos Bien Cerrados. Gracias por participar, de verdad, eso ayuda muchísimo al canal. Y es curioso cómo esta película ha tenido un segundo impulso en los últimos años, porque el público ha empezado a verla con otros ojos. En un mundo donde las élites han sido expuestas en escándalos muy turbios, y claro, Kubrick ya está hablando de eso hace más de 25 años, no desde la conspiración, sino desde el simbolismo, desde el arte y sobre todo desde el cine. Y es que no podemos olvidar quién era Kubrick. Kubrick no era un director cualquiera, y aquí te voy a dar unos datos que te van a volar la cabeza. Obviamente fue el mismo genio detrás de 2001, Una Odisea en el Espacio, La Naranja Mecánica, Full Metal Jacket o Cara de Guerra, The Shining o El Resplandor. Era un director obsesivo, perfeccionista y sobre todo controlador. El rodaje de Eyes Wide Shut duró aproximadamente 400 días, y en ese momento fue la filmación continua más larga de la historia del cine comercial. Pero no todo termina ahí. Kubrick hacía repetir tomas hasta el agotamiento. Por ejemplo, Tom Cruise cruzó una puerta más de 90 veces. Y aquí no estaba salvando al mundo, no estaba corriendo atrás de un avión, el tipo solo estaba caminando. Eso te dice del nivel de precisión que buscaba. Otra cosa, algo aún más fuerte. Kubrick murió 4 días después de mostrar el corte final a los estudios de la Warner Bros. Esta fue su última película. Eso automáticamente lo convierte en su testamento cinematográfico. Y otra cosa importante, si te consideras un cinéfilo de verdad, por favor, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. De verdad nos apoyaría muchísimo para poder seguir llevando este tipo de contenido. Así es que es totalmente gratis, ahí está el botón, regálanos un like, ándale, no seas malo. Ahora, esto quizá ya lo sabes, pero la película está basada en la novela Traum Novel, que quiere decir relato de un sueño en español. Está escrita por Arthur Schnitzler y está publicada en 1926. Es una novela alemana. En la novela seguimos a un doctor llamado Fridolin, un hombre cuya estabilidad emocional se derrumba cuando su esposa le confiesa que fantaseó con otro hombre. Y eso desata un viaje nocturno lleno de tentaciones, máscaras y reuniones secretas. Kubrick toma esa historia, la traslada a Nueva York, a lo que es finales del siglo XX, en 1995 o 96, y la convierte en algo mucho más frío, más clínico y sobre todo más inquietante y más oscuro. Ahora vámonos de lleno completamente con la historia, y en un primer acto conocemos al Dr. Bill Harford, que es interpretado por Tom Cruise, y a su esposa Alice, que es interpretado por Nicole Kidman. Parecen perfectos, elegantes, exitosos, clase alta neoyorquina. Van a una fiesta organizada por Victor Ziegler, quien es un paciente del Dr. Harford. Hay luces navideñas por todos lados, un ambiente muy sofisticado, pero desde aquí ya empieza el juego de las tentaciones. Haz de cuenta que Alice es seducida por un hombre mayor, Bill es tentado por dos modelos muy atractivas. Y aquí Kubrick ya nos está diciendo algo. El deseo quizá no desaparece con el matrimonio, solo se disimula. Y aquí una frase del guión que me voló la cabeza. Haz de cuenta que cuando Alice está bailando con este hombre mayor de origen húngaro, le dice así, y lo voy a citar: ¿no crees que uno de los encantos del matrimonio es que hace de la decepción una necesidad para ambas partes? Este nos habla sí o sí, obviamente del matrimonio, pero sobre todo de la fachada social y del cinismo que existe en las élites conservadoras. Pero ojito al detalle, aquí aparece un personaje clave que muchos pasan por alto: Nick Nightingale, el viejo amigo de Bill de la escuela de medicina, ahora convertido en un pianista profesional. Y esto no es casualidad. Nick ya no pertenece al mundo respetable de Bill. Respetable entre comillas. Ahora se mueve la noche en clubes de jazz, en ambientes ambiguos. Kubrick ya nos está mostrando los dos caminos. Primero, la del médico estable, y segundo, la del músico que vive en lo oculto. En medio del coqueteo y las tentaciones, Victor Ziegler interrumpe a Bill para atender una emergencia privada arriba. ¿Qué tipo de emergencia? Pues aquí notamos algo muy revelador. Una mujer llamada Mandy ha sufrido una sobredosis durante un encuentro sexual que tuvo con Ziegler. Y aquí Kubrick mete otro mensaje que también es muy fuerte. El poder puede comprar silencio, puede comprar también discreción, pero sobre todo puede comprar médicos que arreglen problemas. Obviamente Bill ayuda a
estabilizarla y baja de nuevo a la fiesta. La música sigue y todos contentos, como si nada hubiera pasado. Esa es la clave del primer acto. El deseo ya estaba ahí. El poder te lo mostraba prácticamente en la cara, pero sobre todo la decadencia ya se mostraba. Solo faltaba que alguien cruzara esa línea, y ese alguien era el Dr. Bill Harford. Y aquí también viene para mí lo que es el corazón de la película, la confesión. Después de la fiesta, después de las miradas, después de las tentaciones silenciosas, Kubrick nos encierra en el departamento de Bill y Alice. Y esta escena es clave para la historia, ya que lo hace de manera literal. Estamos en el apartamento de estas personas. Ya no hay música elegante, ya no hay gente rica, ya no hay máscaras físicas. Solo una pareja en su habitación fumando marihuana. Y esto es importante, porque la marihuana baja las defensas, relaja, pero también desinhibe. La conversación empieza ligera, risas, comentarios sobre la fiesta, pero de pronto Bill dice algo que cambia todo. Él dice algo así como que las mujeres son naturalmente fieles y que no fantasean como lo hacen los hombres. Y aquí Kubrick hace algo brillante. La cámara se acerca lentamente a Alice. Ya no es la esposa elegante de la fiesta, ahora es una mujer herida por la arrogancia que su esposo le está mostrando. Nicole Kidman cambia completamente el tono. Su mirada deja de ser juguetona y se vuelve desafiante. Entonces lo suelta. Le cuenta que durante unas vacaciones vio a un oficial naval. Solo una mirada. Nada físico, pero fue lo suficiente para que le dejara volando la cabeza durante varios años. Y aquí viene lo devastador. Ella dice que habría dejado todo, a Bill, a su hija y a su vida entera por una noche con este hombre. Imagínate escuchar eso en los zapatos del Dr. Harford. No que te engañaron, sino que lo habrían hecho sin dudar. Bill se queda paralizado. No grita, no explota. Kubrick lo mantiene contenido y la actuación de Tom Cruise es fenomenal. Pero puedes ver cómo su seguridad masculina se desmorona en un segundo. La iluminación aquí es fría, azul. Ya no está esa calidez navideña, es clásica clínica, como si estuvieran en una autopsia emocional. Y aquí está lo fuerte de la escena. Alice no dice esto como para tratar de herirlo, lo dice porque quiere romper la fantasía del control que tiene Bill, porque Bill cree que tiene todo bajo control, pero no puede controlar que su esposa imagine ciertas cosas, o lo que su esposa imagina. Y justo cuando el silencio se vuelve insoportable, suena el teléfono. Y esto es clave narrativamente. Kubrick no deja que procesemos la confesión o que procesemos la respuesta automática que va a tener Bill. Interrumpe como en la vida real pasa. El teléfono suena, Bill atiende, un paciente suyo resulta que ha muerto. Lo llaman para certificar el fallecimiento y Bill tiene que acudir a la locación. Y aquí pasa algo muy sutil. Bill se aferra a esa llamada. Es su salida y es su escape. En lugar de quedarse enfrentando la herida abierta que existe en su matrimonio, sale corriendo, se pone un abrigo, toma el maletín y vuelve a ser el doctor, el profesional, el hombre racional. Pero emocionalmente lo puedes notar. El hombre ya está roto. Y aquí Kubrick hace algo simbólico. Bill sale de noche, literalmente entra en la oscuridad. Como si su descenso psicológico comenzara a partir de este momento exacto. Cuando llega a la casa del paciente fallecido, el ambiente es verde, frío, artificial, pero quiero que te enfoques precisamente en el color verde. Kubrick usa ese tono en momentos de muerte o revelación. También aparece en 2001, también en Full Metal Jacket. Esto te pregunto, ¿es una coincidencia o es lenguaje visual de alguna manera repetido? Yo siento que Kubrick no hacía nada al azar. Déjame en los comentarios si ya sabías de este pequeño o gran detalle. Bueno, y regresando a la historia, Bill llega a la casa del paciente fallecido. La atmósfera es extraña, silencio pesado, luz verdosa como te decía. El cadáver está ahí acostado, frío, inmóvil. Y justo al lado está su hija Marion, completamente destrozada. Bill cumple su rol profesional, frío, metódico, controlado. Pero Marion empieza a mirarlo diferente, no como un médico, sino como un hombre y como una oportunidad. Y aquí viene algo muy incómodo. En la misma habitación donde está el cadáver de su padre, ella le confiesa que siempre lo ha amado, que su compromiso no significa nada, que quiere estar con él por el resto de su vida. Ahora, imagínate la escena, un cuerpo muerto detrás, que es el cuerpo de su papá. Hay dolor, hay vulnerabilidad y el deseo está completamente mezclado. Aquí la historia te está diciendo algo muy fuerte. La muerte y el deseo conviven de manera paralela. Marion se acerca, la toma del rostro e intenta besar al Dr. Bill. Y aquí vemos el primer gran examen moral de Bill. ¿Es fiel por convicción o simplemente no ha tenido una oportunidad real? Porque no olvidemos algo, hace una hora su esposa le dijo que habría abandonado todo por otro hombre. Su ego está completamente destrozado, su masculinidad está cuestionada y ahora una mujer dice que lo ama, que lo desea. Por un segundo, Bill no reacciona, no se aparta inmediatamente. Hay como una especie de micropausa y esa pausa lo dice todo. Deseo completamente reprimido y contenido. Hay curiosidad y hay validación. Pero entonces entra el prometido de Marion y la realidad regresa de golpe. Bill se recompone, se va, pero ya no está limpio emocionalmente. Algo se activó en él y esto es clave para el siguiente momento. Él se despide y
comienzas a caminar por la ciudad, pero ahora vemos la ciudad diferente. La ciudad como si fuera un laberinto. Haz de cuenta que Bill empieza a caminar por la ciudad, Nueva York de noche. Hay calles vacías, luces frías, sombras largas. No es un paseo, es un descenso. Es como si Bill estuviera buscando algo, que no es sexo exactamente, sino está buscando un equilibrio, recuperar el control que perdió con la confesión de Alice. Y aquí entra el personaje clave, que es Nick Nagyal. ¿Te acuerdas de él? Su viejo amigo de la escuela de medicina. Ahora, en un club de jazz nocturno. El contraste es importante. Bill es el médico exitoso, Nick es el músico errante. Uno vive en el orden y el otro vive de noche. Después del show, Bill lo confronta. Le pregunta, ¿qué es lo que haces ahora, amigo? Y Nick menciona algo extraño, que a veces toca en fiestas privadas, muy privadas, donde debe tocar inclusive hasta con los ojos vendados. Eso intriga a Bill inmediatamente. ¿Por qué tocar vendado? ¿Por qué tanto secreto? ¿Quién organiza esas fiestas? Nick duda en decirle más, pero Bill sigue insistiendo. Y aquí es donde vemos algo nuevo en él. Convierte esto en una obsesión. Ya no es curiosidad casual, sino una necesidad. Nick finalmente le dice que necesita una contraseña, un password, una palabra clave para poder entrar a la fiesta. Y aquí Kubrick activa el motor de la historia, porque el password no es solo una clave, es una invitación a cruzar una frontera. Bill podría irse a casa, podría olvidar todo, podría dormir, pero no. Quiere entrar, quiere ver y quiere saber qué es lo que está pasando. Y aquí te dejo una línea potente para el análisis. Bill no está buscando sexo, está buscando recuperar su poder, porque cuando Alice le confesó su fantasía, le quitó el control de alguna manera, y ahora él necesita sentir que vuelve a tenerlo. La fiesta secreta no es solo morbo, es compensación emocional, es ego, es competencia imaginaria contra ese oficial naval que nunca existió físicamente porque vive en su cabeza. Y en la película a cada vez nos retratan esa escena donde Alice está teniendo hipotéticamente sexo con este oficial naval. Bueno, entonces ¿sí va a ir o no va a ir? Pues después de hablar con Nick en el club de jazz, después de escuchar lo de la password, Bill ya no está pensando con claridad, está pensando con el ego herido. De aquí viene algo importante, la fiesta es esa misma noche y ya es más de medianoche. Bill podría decir, bueno, ya fue, quizá otro día voy, pero no, decide ir y para eso necesita un disfraz. Y aquí hay una escena muy rara. Haz de cuenta que Bill va a una tienda de disfraces que obviamente no está abierta a esas horas, pero la tienda la maneja el señor Milch. Bill alquila una capa negra y una máscara veneciana, pero mientras espera, aquí es donde te digo que está lo raro, Milch descubre que su hija adolescente está con dos hombres mayores encerrada en una habitación, en el mismo local, después de medianoche. Obviamente Milch, el dueño de la tienda, explota, amenaza con llamar a la policía y les llama degenerados a estas personas. Pero más adelante descubrimos algo inquietante, termina aceptando la situación. Si hay dinero de por medio, pues aquí es donde está la clave. Y este detalle es importante porque nos dice que la corrupción no solo está en las élites, está en todos los niveles y pasa en todas partes. Me gustaría explicarte más esta escena, pero para no hacer tan largo este video, nos vamos a la mansión. Haz de cuenta que Bill llega en un taxi hacia las afueras de la gran ciudad. Hay mucha oscuridad, es como una especie de bosque, pero sobre todo es muy silencioso. La música se vuelve un detalle minimalista y cuando llega a la mansión ya no hay vuelta atrás. Da el password que le preguntan en la estrada y lo dejan pasar. Y aquí la película cambia completamente el tono y esta es la escena también, o una de las más importantes en toda la película y que se volvió una escena de culto. Nos vamos al ritual. El ritual es la escena que prácticamente puede dejar en shock a cualquiera. Es inquietante por frialdad. Tenemos un salón enorme, hombres con túnicas negras, máscaras de alguna manera similares, un círculo perfecto. En el centro, mujeres desnudas, estáticas, solamente esperando. La música es repetitiva, pero es inquietante, es hipnótica como si fuera un mantra. El maestro de ceremonias camina lentamente, elige, señala y marca el ritmo. No hay pasión, no hay emoción, solo hay una estructura muy bien ensayada y sobre todo una estructura que muestra jerarquía. Y aquí está lo más perturbador. Bill no está excitado, está solamente ahí contemplando, está intentando entender que todo esto está muy fuera de lugar. Y entonces una mujer enmascarada se le acerca, le susurra que está en peligro, que se vaya. Pero antes de esto, Bill observa hacia una de las alcobas donde ve que dos personas le están mirando fijamente a él. Estas dos personas lo ven por unos segundos y después asientan, a lo que Bill también corresponde asentando la cabeza. Después de que la mujer le susurra que está en peligro, Bill no se va porque su curiosidad es más fuerte que su miedo y ahí es donde lo descubren. Lo llevan al centro, le exigen una segunda contraseña que obviamente Bill no tiene porque nunca existió. Lo desenmascaran, lo rodean y por primera vez en la película Bill pierde completamente el control. Antes de que lo humillen públicamente, la mujer enmascarada interviene, se ofrece como sacrificio para salvarlo y lo dejan ir con una advertencia clara: no se te ocurra investigar. Obviamente Bill no aprende
Y al día siguiente empieza a investigar. Va al hotel donde se hospeda Nick y aquí hay otro detalle inquietante. El recepcionista le dice que 2 hombres llegaron con él, efectivamente, y golpearon a Nick, que le dejaron un morete en uno de los ojos y obviamente se lo llevaron. Bill ya sabe que esto no es un juego, que esto es algo serio, pero sigue con su investigación. Regresa a la mansión de día como si pudiera racionalizar lo que pasó. Y aquí viene el momento del sobre, que es un momento que a mí me dejó consternado. Haz de cuenta que Bill está en la reja, un hombre se le acerca, le entrega una carta sin explicaciones, de manera muy fría. Bill la abre y el mensaje es claro. Y aquí voy a citar: deje de lado sus investigaciones, que son completamente inútiles, y considere estas palabras como una segunda advertencia. Esperamos que por su propio bien este mensaje sea suficiente. Y digo que a mí me dejó consternado porque eso cambia toda la vibra, porque ahora ya no es paranoia, esto es una confirmación. Alguien sabe que él está buscando y está investigando, y sobre todo alguien lo está vigilando. Y aquí es donde yo te podría decir que la película nos muestra que el terror no es la orgía, es saber que el poder puede tocar tu puerta y dejar un mensaje sin levantar la voz. Kubrick no muestra violencia directa en esta película, muestra control, y eso lo hace mucho más inquietante. Y aquí hay una escena que también muestra el verdadero terror. Cuando Bill regresa a su casa de noche, Alice se ríe dormida y le cuenta un sueño donde lo humilla públicamente, un sueño bastante parecido a lo que había vivido en la mansión. Y aquí la película cambia, ya no sabemos qué es fantasía y qué es realidad, y esto es importante porque el director va a estar jugando con esta versión durante el resto de la película. Y aquí te digo que si llegaste a esta parte del video es porque realmente aprecias las películas, y te pido que por favor nos regales un like y te suscribas al canal, de verdad nos apoyaría muchísimo para seguir haciendo este tipo de comentarios. Ya regresando a la historia, después de lo del sobre y después de todas las advertencias, Bill todavía no puede soltarlo, necesita más respuestas, y aquí entra una de las escenas más frías de toda la película. Bill va a la morgue porque en el periódico leyó que una mujer murió por sobredosis. Esta mujer es Mandy, la misma mujer que había atendido en la fiesta de Ziegler, la misma que le advirtió en el ritual. Y aquí Kubrick construye una escena incómoda. No hay música dramática, no hay revelación explosiva, solo una plancha metálica, una sábana blanca y el cuerpo de Mandy. Bill se acerca, la observa, la cámara no dramatiza, solo muestra. Esta escena es fría, es clínica y está sobre todo deshumanizada. Y aquí está la pregunta que nunca se responde. ¿Realmente murió por sobredosis o fue el precio por haberlo salvado? Tú respóndeme en los comentarios qué crees que fue lo que pasó. Sin duda que esto es brillante porque nos deja en la duda y en una especie de vacío. Después de eso, Victor Ziegler lo manda a llamar. Lo manda a llamar a su mansión, otra vez volvemos al lujo, volvemos a la calma, de alguna manera superficial. Ziegler empieza tranquilo, casi amigable, incluso hasta le sirve un trago y le habla como si fuera una charla entre adultos. Pero poco a poco el tono de la charla va cambiando. Admite que estuvo en el ritual, admite que Bill fue expuesto deliberadamente, y aquí viene algo clave. Dice que no había segunda contraseña, que todo era una trampa. Ziegler intenta convencerlo de que todo fue teatro, que la amenaza fue exagerada y que nadie fue sacrificado por él, que Mandy simplemente era una drogadicta que murió por su propia adicción. Pero fíjate en algo, Ziegler habla demasiado, explica demasiado, y cuando alguien con poder explica demasiado, como que algo no cuadra. Bill intenta sostener la mirada, pero ya no tiene pruebas, ya no tiene acceso y sobre todo ya no tiene el poder. Ziegler en este momento sí tiene el poder, y el mensaje final es claro: suéltalo, déjalo ir. Aquí la película nos muestra un golpe final. Bill regresa a su casa de noche agotado, derrotado, sin respuestas, pero de alguna manera cree que todo terminó. Ya todo está más tranquilo. Entra a su habitación y ahí está, la máscara sobre su almohada. La máscara que Bill utilizó en el ritual y que de alguna manera estaba perdida. Y aquí Kubrick no necesita diálogo, porque la máscara significa una sola cosa: nunca estuvo fuera del juego. Obviamente alguien entró a su casa o alguien quiso que creyera eso. En ambos casos, el mensaje es devastador. No puedes escapar, porque la máscara está ahí, a un ladito de su esposa. Bill se rompe, llora, y por primera vez en la película todo se derrumba. No por la orgía, no por la amenaza, sino por la culpa. Alice despierta después de escuchar los llantos y Bill le confiesa todo a Alice. Todo: las tentaciones, la fiesta, el miedo y la duda. Al día siguiente se van de compras navideñas como familia. Todo parece normal, pero ya no es normal. Bill le dice a Alice que la ama, que quiere reparar las cosas, y ella dice algo brutalmente simple. Y aquí la voy a citar: tenemos que hacer algo. Él le pregunta ¿qué? Y ella responde: follar. No es vulgaridad, es realidad. Después de tanta fantasía, después de tanto poder y tanta paranoia, la solución es simplemente humana, intimidad real.
algo que debería ser completamente normal, sobre todo para una pareja que tiene años de casados. Y aquí es donde nos deja con una pregunta abierta y la verdad me gustaría muchísimo tu opinión para leerla. ¿Fue todo una conspiración real o fue el viaje psicológico de un hombre incapaz de manejar la fantasía que vivía en la mente de su esposa? Y eso, mis amigos, es lo que hace Eyes Wide Shut u Ojos Bien Cerrados se te quede en la cabeza días después de verla. Hasta aquí el video, mi nombre es César.